Para comenzar el estudio del epitálamo, vamos a comenzar estudiándolo en el programa Human Anatomy Atlas. Para su estudio tomaremos como base el programa sobre los nervios. Aquí le vamos a poder observar mejor en el cerebro al epitálamo y su ubicación. El epitálamo es una estructura diencefálica situada sobre el tálamo que pesa 130 miligramos. Está conformada por la glándula pineal, los núcleos avenaculares y las estrías medulares. La glándula pineal es una estructura endocrina. Los núcleos avenaculares intervienen en el olfato y en las emociones, y las estrías medulares son estructuras no endocrinas. Se sitúa en el techo del tercer ventrículo y la glándula pineal adherida a la zona posterior del techo del tercer ventrículo entre los colículos superiores. Sus células o pinealocitosis segregan melatonina y estas células son sensibles a los cambios de la luz ambiental y reciben esta información por la vía retino-hipotalámica. La avénula localizada en ambos lados de la glándula pineal y adyacentes al tálamo y aquí convergen y proyecciones desde el encéfalo anterior y desde el mesencéfalo y parecen ser una estación intermedia entre el hipotálamo y el mesencéfalo para la regularización de los procesos emocionales. Recuento del hipotálamo, habíamos dicho que el hipotálamo está formado por la glándula pineal y los núcleos avenulares. Los núcleos avenulares tendrán como referencia el cuerpo amigdalino y el fórtex. Como referencia el mesencéfalo, el tálamo y la formación reticular. Y su función es el centro de integración de aferencias olfatorias, viscerales y somáticas. También tenemos la glándula pineal. Esta glándula carece de barrera hematoencefálica y tiene como función el ritmo cardiano de la actividad nocturna y la más importante, que es secretar la melatonina, que inhibe la liberación de hormona gonadotropa. Y su función es inhibir directamente la producción de hormonas e inhibir la producción de los factores de liberación en el hipotálamo. Para comenzar el estudio del epitálamo, vamos a comenzar estudiándolo en el programa Human Anatomy Atlas. Para su estudio tomaremos como base el programa sobre los nervios. Aquí le vamos a poder observar mejor en el cerebro al epitálamo y su ubicación.
epitálamo es una estructura diencefálica situada sobre el tálamo que pesa 130 miligramos. Está conformada por la glándula pineal, los núcleos avenaculares y las estrías medulares. La glándula pineal es una estructura endocrina. Los núcleos avenaculares intervienen en el olfato y en las emociones, y las estrías medulares son estructuras no endocrinas. Se sitúa en el techo del tercer ventrículo y la glándula pineal adherida a la zona posterior del techo del tercer ventrículo entre los colículos superiores. Sus células o pinealocitosis segregan melatonina y estas células son sensibles a los cambios de la luz ambiental y reciben esta información por la vía retino-hipotalámica. La avénula localizada en ambos lados de la glándula pineal y adyacentes al tálamo y aquí convergen y proyecciones desde el encéfalo anterior y desde el mesencéfalo y parecen ser una estación intermedia entre el hipotálamo y el mesencéfalo para la regularización de los procesos emocionales. Un recuento del hipotálamo. Habíamos dicho que el hipotálamo está formado por la glándula pineal y los núcleos avenulares. Los núcleos avenulares tendrán como aferencia el cuerpo amigdalino y el fórtex. Como eferencia el mesencéfalo, el tálamo y la formación reticular. Y su función es el centro de integración de aferencias olfatorias, viscerales y somáticas. También tenemos la glándula pineal. Esta glándula carece de barrera hematoencefálica y tiene como función el ritmo cardiano de la actividad nocturna y la más importante, que es secretar la melatonina, que inhibe la liberación de hormona gonadotropa. Y su función es inhibir directamente la producción de hormonas e inhibir la producción de los factores de liberación en el hipotálamo. Ahora hablaremos de la glándula hipófisis. Bueno, como podemos ver en la imagen, se le ha hecho un corte sagital a lo que es el cerebro y también podemos ver las siguientes estructuras que están cerca de la hipófisis. Una de ellas es la médula, la siguiente es la protuberancia, el mesencéfalo. También tenemos lo que es el tálamo, el hipotálamo y por último tenemos a la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis se va a encontrar alojada en la que es en el hueso esfenoides, exactamente en la silla turca del hueso, situada en la base del cráneo, en la fosa cerebral media. Como podemos ver en la imagen, ahí está el hueso esfenoides y la silla turca donde va a estar alojada esta glándula. También la glándula va a presentar lo que es un tallo o un llamado tallo hipofisiario. Este tallo hipofisiario va a permitir la conexión del hipotálamo con lo que es la glándula. Aquí pasarán pasarán los axones de las magoneuronas del hipotálamo a la neurohipófisis, una parte de la hipófisis, y que contiene una circulación portal hipofisiaria que la conecta con la adenohipófisis, otra estructura de la glándula.
como vemos en la imagen, eh, tiene una forma ovalada y va a presentar los siguientes diámetros. De 4 a 5 milímetros de altura, 8 milímetros antero-posterior, 12 milímetros transversal y 6 milímetros vertical. En peso, en cambio en peso, en el hombre adulto va a ser de 500 miligramos y en la mujer adulta de 600 miligramos. Un dato curioso es que cuando la mujer está embarazada, esta puede aumentar a 7 miligramos. Siguiendo con esto, la hipófisis va a presentar dos partes, una adenohipófisis y una neurohipófisis. Vamos a explicarles la parte anterior o adenohipófisis. Esta representa lo que es el 80% de la glándula y se va a dividir en lo que son 3 porciones. Estas, no mejor dicho 3, sino 2 más que ello. 2 porciones. Una de esas va a ser la porción tuberal y otra porción distal. Como podemos ver, la porción tuberal y la segunda es esta porción distal que podemos encontrar en la parte anterior o en la adenohipófisis. Aquí esta parte anterior o la adenohipófisis presenta lo que es mayor parte o produce mayor parte de hormonas que son con orden del hipotálamo, las cuales son la hormona de crecimiento, la GH, la hormona tirotropina, la TSH, la corticotropina, ACTH, la luteinizante, LH y la hormona estimulante del folículo FH. Estas son las producidas por esta parte. Otra de las partes vamos a ver a la neurohipófisis o parte posterior. Representa un 20% de la glándula y va a presentar 3 porciones. Una de ellas es la eminencia media, que está en la parte superior, el infundíbulo, que como hablamos, este va a conectar a la hipófisis con el hipotálamo, y también vamos a tener al lóbulo nervioso, o también llamado paz nervioso. Está por debajo y van a producir dos hormonas que en sí ya vienen producidas, una que es la oxitocina y la otra que es la vasopresina. Estas vienen producidas ya del hipotálamo por los núcleos paraventricular y el núcleo supraóptico y van a ser llevados a los órganos diana, que se efectúa una recopilación, la adenopófisis. Eso sería todo, pero una recopilación es que la adenohipófisis va a tener una porción distal y una porción tuberal. Esas son las dos porciones que va a tener la adenohipófisis. Y la neurohipófisis, en cambio, esta neurohipófisis es la parte posterior y va a presentar lo que son 3 estructuras o 3 porciones. Una de ellas es la eminencia media, el infundíbulo y el lóbulo nervioso o paz nervioso. También vamos a encontrar una porción intermedia. Esta va a dividir a lo que son las dos porciones, la parte anterior y la parte posterior. Eso sería todo por la hipófisis, un poco más concreto. Seguimos con el estudio del sistema endocrino. Específicamente me ha tocado exponer e identificar la anatomía de la glándula tiroides. Como podemos observar, la glándula tiroides se ubica y la ubicación anatómica de esta podemos mencionar que se encuentra en la parte anterior e inferior al cuello y en la parte anterior a los primeros cartílagos de la tráquea.
Tenemos el primero, el segundo, el tercero y parte del cuarto anillo de la tráquea. El peso y volumen de la glándula va a variar con la edad, el sexo y las condiciones funcionales de esta glándula. Si bien en el adulto normal, en el adulto normalmente o aproximadamente pesa 30 kilogramos. Su constitución asemeja a una H, en la cual las partes laterales de la H las van a constituir tanto el lóbulo izquierdo como el lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Lóbulo derecho. La parte central que va a unir tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo se le denomina istmo. Sería esta parte de aquí. Vamos a denominar istmo. Debemos mencionar también las dimensiones. La glándula tiroides va a medir 6 centímetros de ancho, 6 centímetros de ancho, 6 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. Son las dimensiones aproximadas de una glándula tiroides. El istmo va a medir por 1 centímetro de alto. 1 centímetro de alto. Vamos a dibujar más o menos 1 centímetro de alto. Perdón, 1 centímetro de ancho y 15 milímetros de alto. Va a constar de una cara anterior, que es la que estamos señalando, una cara posterior. Si le giramos y lo observamos desde la parte de atrás, la cara posterior, un borde superior y un borde inferior. Los lóbulos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo, tienen una forma piramidal triangular. Vamos a identificarle de una forma un poco más esquemática. Una forma triangular. La cual va a constar de una cara anterolateral, una cara medial, una cara posterior, un borde inferior o base y un borde superior o vértice. Vamos a usar una cara anterolateral, lateral, una cara anterolateral, una cara medial, que sería la de acá,
una cara medial, una cara posterior, un extremo inferior o base, y un extremo superior o vértice. Es la misma constitución tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Podemos anotar en la parte, viéndolo en una vista, en la parte posterior de esta glándula se puede observar las glándulas paratiroides, dos a un lado y dos al lado opuesto, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Son las glándulas paratiroides. Cabe mencionar que la glándula tiroides es un órgano muy vascularizado, por el que pasa aproximadamente 5 litros de sangre por hora. La sangre arterial llega a la glándula a través de las arterias tiroides, que las vamos a observar. Como podemos observar, las glándulas a la glándula tiroide va a llegar la sangre arterial por medio de los ganglios tiroides, tanto superiores, que son ramificaciones de la carótida externa, acá, como las inferiores, que son ramificaciones de la subclavia, la parte de acá. Sería esta glándula, la arteria, sería la arteria superior y la arteria inferior. Tanto la arteria tiroide superior como la arteria tiroide inferior. Como se puede observar aquí en la imagen, están inervando tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. En ocasiones se observa también la arteria ima, como se encuentra acá. Esta arteria ima va a nacer en la arteria aorta o en el tronco brachiocefálico. Vamos a eliminar esta para observarla de mejor manera. En el tronco brachiocefálico y se extiende a la parte media de la glándula, específicamente la parte tanto del borde superior del istmo, y va a llegar la mayor parte de la glándula. Vamos a ver. Siguiendo con la descripción, vamos a ver cómo las venas se encuentran ubicadas en la glándula.
Decimos que las venas forman alrededor de la glándula un rico plexo, el plexo tiroideo. Las venas que parten de ese se dividen en tres grupos. Las venas tiroides superiores, las que se encuentran en la parte de acá, que corresponden a las arterias del mismo nombre y desembocan en la yugular interna, en la de acá. Y las venas tiroides inferiores, que nacen del borde inferior de la tiroides, estas venas van a nacer en la parte inferior de la glándula tiroides y van a desembocar en la yugular interna. Igualmente tenemos las venas tiroides medias y las venas tiroides inferiores, como ya mencionamos anteriormente. Anatomía descriptiva de las glándulas suprarrenales. Estas son dos, están a lo largo de la parte suprailiar del borde medial del riñón. También en la parte posterior superior del abdomen, debajo y delante del diafragma, arriba de los riñones y sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Sus dimensiones son 4 a 5 centímetros de longitud, en ancho 2 a 4 centímetros y en espesor en su parte inferior 8 a 10 milímetros y en la parte superior 3 a 4. Presenta tres caras, una anterior, posterior y renal. La cara anterior de la glándula suprarrenal derecha. Anterior y medialmente, esta se relaciona con la vena cava inferior. Lateralmente con el hígado, por medio de la carilla hepática de la glándula suprarrenal. Y están separados por un fondo del saco peritoneal llamado ligamento hepato suprarrenal. La cara anterior de la glándula izquierda, esta se relaciona inferiormente con el cuerpo y la cola del páncreas. La arteria esplénica, y a su vez esta no está cubierta de peritoneo. Superiormente por la bolsa mental con el estómago. La cara posterior. La cara posterior, esta se apoya en el diafragma sobre los pilares, que la van a separar de la 12ª vértebra torácica, primera lumbar y del receso pleural costodiafragmático. El borde medial de la glándula suprarrenal derecha. Esta se va a relacionar con la vena cava inferior. Y en la izquierda con el peritoneo posterior de la bolsa mental y páncreas.
El extremo superior está relacionado con el riñón y la 11ª costilla, y el extremo inferior con el pedículo renal, los ramos nerviosos del plexo renal y la arteria suprarrenal inferior. En cuanto a la configuración interna, esta está formada por una cápsula, tejido propio, y el tejido propio está constituido por una corteza suprarrenal que tiene 3 zonas: una zona glomerular que secreta aldosteronas, una zona fascicular que secreta cortisol, corticosterona y cortisona, y una zona reticular que secreta DHA, que después es convertida en andrógenos o estrógenos. Aparte, más internamente, la médula suprarrenal, que secreta epinefrina y norepinefrina. La irrigación de las glándulas suprarrenales. La irrigación de estas glándulas está dada por las arterias suprarrenales superiores, medias y suprarrenales inferiores. La arteria suprarrenal superior es una rama de la arteria frénica inferior, que luego de un corto trayecto se ramifica, cubriendo la parte superior de la glándula. La arteria suprarrenal media se origina de la aorta abdominal. Tiene un trayecto transversal retrocava a la derecha, llegando a la cara medial de la glándula. Las arterias suprarrenales inferiores se originan de la arteria renal, alcanzan el ángulo inferomedial de la glándula. El drenaje venoso se origina a partir de los vasos corticales, medulares y de los senos corticomedulares. Las venas periféricas son finas, llegan directamente a las venas frénicas inferiores, renales o perineales. Las venas centrales se drenan por la vena central de la suprarrenal, que emerge del ilio para terminar en la vena cava inferior a la derecha, y a la izquierda en la vena renal izquierda, a la cual alcanza con la vena frénica inferior. Drenaje linfático. El drenaje linfático está encargado por los ganglios linfáticos lumbares superiores. Inervación. La glándula suprarrenal está ricamente inervada por filetes delgados y muy numerosos que forman un plexo nervioso suprarrenal, cuyo origen es doble. Se forma a partir de los nervios del esplácnico mayor, los cuales llegan a la glándula en su parte posteromedial, describiendo un trayecto muy corto, y fibras simpáticas preganglionarias mielínicas dirigidas a la médula suprarrenal. Nervios originados del plexo celíaco. Estos nervios se dirigen a la parte medial de la glándula. Son fibras postganglionares amielínicas que acompañan a los vasos hacia la corteza y a la médula suprarrenal.